Hay un video muy interesante de Eloy Cañive en El Toque, que le responde con la ley en la mano, con las cosas. Pues sí, porque ¿por qué yo traigo esto? Porque entonces la gente dice, bueno, Eliezer, pero habló la muchacha en la ONU y ella es abogada, y entonces es que tú no sabes de derecho, tienes que leerte la ley, tienes que ver. Mi hermano, yo sé lo que tengo que saber para saber que el comunismo es una plasta. Pero si tú quieres que venga un experto en abogado, en la materia, en constitución, en todo, y que te diga entonces que lo que yo dije es verdad, y que esa señora está de atar, y que es una mentirosa patológica y una manipuladora, bueno, aquí está oficialmente en el programa El Toque la respuesta legal, un análisis legal de las barbaridades que dijo esta señora. Miren. Del internet es cada vez más difícil esconderse para decir las cosas. Así le pasó a la diplomática cubana Giselle González García, quien sin apenas ruborizarse dijo ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU que Cuba no recluta ni reclutará niños jamás. Asimismo dejó entrever que el servicio militar en Cuba, de acuerdo con lo que dice la Ley de Defensa Nacional, era algo así como una cosa voluntaria. Me referiré a dos cuestiones fundamentalmente. La primera, respecto a la reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Estas cuestiones, la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra Ley de Defensa Nacional, serían sancionadas por los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país. Por supuesto, después de hacerse pública una afirmación como esta, podemos imaginar que, como decimos los cubanos, le cayó con mejín al piano. Muchos internautas resaltaron lo que consideraron una mentira o una manipulación más que evidente. El servicio militar en Cuba tiene carácter obligatorio para todas las personas del sexo masculino que sean aptos médicamente para pasar. Pero ahora bien, ¿puede justificarse de la ley cubana que lo dicho por González García es mentira o al menos una manipulación? Pues claro, a pesar de que la frase invocada por la diplomática sobre la Ley de Defensa Nacional es cierta, también es cierto que no es la Ley de Defensa Nacional la que regula de forma detallada el servicio militar en Cuba. La norma que regula detalladamente el servicio militar en Cuba es el Decreto Ley 224 del año 2001. Esa normativa establece en su artículo 2 de forma clara y expresa que todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el servicio militar en la forma y términos que se establecen en la Ley de Defensa Nacional, en ese mismo decreto ley y en las demás disposiciones que se establezcan a ese efecto. Más allá de la declaración expresa del decreto ley 224, desde la Constitución del 2019 la obligación irrestricta de cumplir con el servicio militar alcanzó también nivel constitucional. El artículo 54 de la Constitución del 2019 reconoció, al menos formalmente, la libertad de conciencia, pero al mismo tiempo prohibió la utilización de la objeción de conciencia para evadir el cumplimiento de la ley o los deberes derivados de esta. La objeción de conciencia ha sido utilizada en muchos lugares del mundo como una justificación para evadir las obligaciones derivadas del servicio militar. El impulso de movimientos objetores y pacifistas, por ejemplo, terminó acabando en los 80 en países como España con el servicio militar obligatorio instaurado desde la época de Franco. La posibilidad de que los cubanos apelen, como en su día hicieron los españoles, a su libertad de conciencia para evitar comparecer al servicio militar está vedada desde la propia Constitución, lo que hace mucho más cuestionable el planteamiento de la diplomática cubana. Dime algo. Sin embargo, más allá de lo evidente y de que el señalamiento más extendido a las palabras de González García ha sido relacionado con la obligatoriedad del servicio militar en el caso cubano, lo cierto es que su intervención respondía a un señalamiento que se le ha hecho al Estado cubano en varias oportunidades y que tiene que ver con un tema
medianamente diferente. Me refiero al reclutamiento obligatorio de menores de 18 años de edad. En otras oportunidades, y al parecer en esta reunión también, el comité y las organizaciones internacionales han señalado a Cuba por reclutar para el ejército a menores de edad o a personas que a los efectos de la Convención de los Derechos del Niño son considerados niños. En ese sentido, vale recordar que la Convención considera que son niños todas las personas menores de 18 años. Y en Cuba muchos jóvenes son llamados a incorporarse al servicio militar con apenas 17. Pues bien, esa práctica ha sido considerada contraria a los principios establecidos en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ese protocolo reconoce que los países partes de la Convención, como Cuba, pueden reclutar a mayores de 15 años de edad siempre y cuando se produzca ese reclutamiento de forma voluntaria. Pero ese protocolo prohíbe que los estados recluten obligatoriamente a quienes tengan menos de 18 años de edad al momento del enlistamiento. Esta prohibición es quizás una de las principales motivaciones que ha tenido el gobierno cubano para negarse a firmar el mentado protocolo. El no firmar el protocolo le permite a las autoridades cubanas continuar enlistando menores de 18 años en el ejército y favorece que diplomáticos como Giselle González García tengan que realizar piruetas argumentales en la arena internacional para justificar esas prácticas contrarias a los estándares internacionales. La intervención de González García es también el reflejo de las piruetas que al interior del país se hacen para enmascarar el enlistamiento obligatorio de menores de edad. Muchos jóvenes que ingresan al ejército obligatoriamente a la edad de 17 años son puestos a firmar un documento en el que reconocen que su enlistamiento ha sido voluntario. De esa forma, el MINFAR intenta cumplir con los estándares internacionales y a la vez enmascarar un reclutamiento obligatorio como si fuese una decisión personal y autónoma del futuro soldado. Esta práctica no ha pasado desapercibida por el Comité sobre los Derechos del Niño, que desde el 2015 indicó a Cuba su preocupación por las condiciones que rigen el reclutamiento voluntario de menores de 18 años en el país. El comité considera que las condiciones en que se producen esos enlistamientos pudieran influir, y cito textualmente, en su carácter genuinamente voluntario. Y recomendó además que Cuba se velara porque la aceptación del reclutamiento fuera en verdad voluntaria. A pesar de las indicaciones del comité, Cuba continúa con su práctica de reclutar obligatoriamente a menores de 18 años. Lejos de acomodar su legislación y sus prácticas a los estándares internacionales, prefiere mentir y manipular realidades ante los organismos internacionales. No obstante, cada vez esos argumentos son menos sostenibles y las intervenciones de los defensores del régimen cubano mucho más auditables. Si tienen alguna duda, pueden preguntarle a Giselle González García. Nos vemos en la próxima entrega. ¿Quién sabe más de leyes y de derecho y de constitución, Eloy Viera o la muchacha de la ONU? Yo apuesto 1000-1 que Eloy Viera y Voltaire y los profesores más prestigiosos que tiene Cuba el tema del derecho. Pero tú te das cuenta de la manipulación tan grande y después dicen que nosotros vivimos el dolor del pueblo cubano. Si yo quiero eliminar el servicio militar obligatorio y que el que tenga vocación porque le guste el arte militar y porque quiera hacerlo, se le pague bien a un ejército profesional pequeño, pero con la última tecnología, como hacen algunos otros países. Ah, no. En Cuba aquello es masivo. Masivo. Y le quitan niños prácticamente a la familia, los mandan para allá. Y lo mismo vuelve enfermo, que loco, que abusado, que no vuelve. Esa es la práctica que ha sido en las últimas décadas.